Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. Hoy hablaremos del derecho a la vida y a la salud. Quédate, porque aquí te defendemos. Para hablar del derecho a la vida y a la salud, es un gusto presentar a la licenciada Blanca Margarita Rufino García, asesora jurídica federal. ¿Qué tal, Blanca? Te saludo hasta Aguascalientes. Hola, Emanuel, gracias por la invitación. Un gusto también saludarte a ti y a tu auditorio. Blanca, pues hoy nos tienes el caso de un médico de Aguascalientes de 62 años. Este médico pues es población vulnerable y se le fue asignada la atención de pacientes COVID a sabiendas de que ponía en riesgo su salud. Platícanos un poco más acerca de los antecedentes de este asunto. Claro que sí, Emanuel. Gerardo es un médico especialista en ginecología y obstetricia. Trabaja en el Hospital 1 del IMSS aquí del estado de Aguascalientes. Sin embargo, a partir de la pandemia que fue declarada como contingencia sanitaria en el mes de marzo, él continuó laborando en su área de ginecología, pero a partir de principios del mes de septiembre, sus superiores le pidieron atender casos sospechosos y confirmados de COVID. Evidentemente, él ya tiene 28 años trabajando en el instituto, pero desde hace 15 años padece hipertensión, obesidad y por esta situación solicitó a sus autoridades pues se les sentaran de laborar en ese espacio de atención COVID. Sin embargo, pues no tuvo ninguna respuesta favorable. Esto lo solicitó en el mes de septiembre y en vista de que no tenía una respuesta para exentarse de laborar en ese espacio, también inició su trámite de jubilación, pero pues evidentemente tampoco tuvo ninguna respuesta. Entonces, él actualmente está en esas condiciones y por eso a finales del mes de noviembre es que se acerca con nosotros al Instituto de la Delegación de Aguascalientes. Estamos hablando de que este médico, al que llamaremos Gerardo por protección de datos personales, estuvo varias semanas y meses trabajando en estas condiciones y como lo sabemos, como ya nos has comentado, pues era considerado población de riesgo ante el virus de COVID-19 por las condiciones de salud. Platícanos un poquito más, ¿cuáles eran sus condiciones de salud cuando se acercó a la Defensoría Pública? Cuando él le pide al área de prestaciones laborales de su instituto, porque en el mes de septiembre esta misma área, a través de otras áreas, dictaminaron que efectivamente por los padecimientos que tenía Gerardo, que es hipertensión arterial y obesidad grado 1, evidentemente formaba parte del grupo de riesgo y su riesgo de contagio y de poner en riesgo su propia vida era alto. Pese a que estaba ese dictamen, pues obviamente no hubo ningún apoyo. Entonces, él trató de que, como ya cumplía también los 28 años trabajando en el instituto, pues evidentemente también ya podía acceder a la jubilación y era una manera de ausentarse de su empleo porque pues no querían darle la licencia con goce de sueldo. Entonces es que por eso se acerca con nosotros para ver la posibilidad de que lo apoyáramos y que las autoridades, en este caso el director del instituto, pues le exentara la licencia con goce de sueldo y se resguardara en su domicilio. Blanca, es importante mencionar, según Amnistía Internacional, alrededor del mundo han muerto 7,000 personas de personal médico que atiende personas con COVID. En México, más de 1,300. Según esta asociación, México es el país con mayor número de decesos de personal médico. Y bueno, ahora que nos presentas este caso, pues es importante mencionar que pues Gerardo estaba exigiendo pues su derecho a la vida y a la salud y lo cual pues le fue negado, ¿no? Platícanos un poquito más cómo es que Gerardo se acerca con ustedes, en qué momento estaba, cómo había hecho la petición al instituto. Ok, él hizo al principio del mes de noviembre, dirigió una petición al director para que tomando en consideración el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud en el mes de marzo y posteriormente también se publicó en la Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que firmó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social con el propio sindicato del IMSS, en donde se establecía que de manera preventiva para mitigar
la propagación del virus y poner en riesgo a cierta población vulnerable, pues evidentemente él se acogía al beneficio de este acuerdo, en donde mencionó que al tener hipertensión desde hace 15 años, obesidad, pues evidentemente se ponía en grave peligro su vida. Por esta situación, él solicitó la licencia con goce de sueldo y el pago de todas las prestaciones, pero pues nunca obtuvo ninguna respuesta. Entonces ya llega muy desesperado aquí con nosotros porque ya estaba atendiendo pacientes sospechosos y confirmados de COVID, ya estaba en su rol de guardia, evidentemente atendiendo este tipo de personas, y pues cada día que él iba a laborar, evidentemente pues era un día en que se ponía en riesgo su propia vida y obviamente el hecho de que no le brindáramos el servicio de manera oportuna y inmediata, pues hasta podía tener el riesgo de perder su propia vida. Entonces, más que nada fue pedir la solicitud en términos del acuerdo sanitario que se publicó en el mes de marzo en el Diario Oficial de la Federación. También el que gozara de su derecho humano de una salud digna y de alto nivel y se resguardara su integridad física en este sentido, atendiendo al artículo 4 de la Constitución Política y el artículo 1 también de nuestra Constitución Política, que establece que el Estado es el obligado a garantizar, respetar, proteger y garantizar ese derecho humano de salud integral. Vamos a hacer un breve corte. Al regresar me gustaría que platiquemos más acerca de la estrategia legal que llevaste a cabo para garantizar el derecho a la vida y a la salud de este médico. Antes del corte, los invito a ver una pieza que preparó nuestra compañera Magali Telles precisamente acerca del derecho a la salud. Regresamos. Toda persona tiene derecho a la salud, entendido como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Esto significa que tú tienes derecho a recibir asistencia sanitaria, servicios de salud, vacunas contra enfermedades infecciosas, prevención y tratamiento de enfermedades y educación para prevenirlas. El artículo 4 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Para hacer efectivo este derecho, el servicio debe ser gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación en los servicios médicos, lo que incluye intervenciones quirúrgicas que cubran de manera integral las necesidades de salud. De acuerdo con la Ley General de Salud, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones necesarias para que todo esto sea cumplido. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso, estamos conversando acerca del derecho a la vida y a la salud. En particular estamos hablando del caso de un médico de Aguascalientes de 62 años, a quien ya escuchamos, se le negó ausentarse de su labor por ser población vulnerable ante el COVID y también se le negó pues jubilarse, ¿no? Blanca, platícanos un poquito más, ¿cómo fue la estrategia legal que planteaste para poder ayudar a este médico? Claro que sí, Manuel. Cuando se acerca con nosotros a las instalaciones de la Asesoría Jurídica de aquí del Instituto Federal de la Defensoría Pública de Aguascalientes, escuchamos detalladamente a Gerardo, donde nos platicó su caso en particular, nos trajo diversos documentos con los que acreditaba que era empleado del hospital, donde se dictaminó obviamente sus padecimientos, que en este caso era hipertensión arterial y obesidad, y las dos solicitudes que giró para que se le exentara de laborar en su centro de trabajo y que obviamente no atendiera pacientes COVID, y también nos presentó la solicitud donde pedía el inicio de su trámite de jubilación. Con esos documentos, obviamente le brindamos el servicio y de manera inmediata presentamos un medio de defensa ante los juzgados de distrito del estado de Aguascalientes, en donde argumentamos que evidentemente se estaba poniendo en gran riesgo su propia salud y su vida, porque pues cada día que iba a laborar a su centro de trabajo, obviamente corría el riesgo de contagiarse, ¿no? Y no solo él, sino también de su propio entorno familiar. Entonces, bajo ese argumento,
obviamente con el artículo 1 y 4 constitucional, el acuerdo que ya hice mención, en donde se establece la obligación de las autoridades, tanto públicas como privadas, a sus trabajadores que están en un grupo vulnerable, se les mantenga en un resguardo domiciliario con el goce de todas sus prestaciones laborales, de manera indefinida hasta que la propagación del virus concluya o se mantenga controlada. Entonces, en estas condiciones fue que nosotros le solicitamos al juez de distrito como medida cautelar que le solicitara al director del Hospital 1 de aquí del IMSS del Estado de Aguascalientes que le autorizara la licencia con goce de sueldo y mantuviera a Gerardo en el resguardo domiciliario de manera indefinida hasta que esta epidemia se concluya o esté controlada. También pedimos en la suspensión que se iniciara el trámite de jubilación de Gerardo, evidentemente porque ya cumple con la edad para ello. Tuvimos éxito en esta medida cautelar porque el juez de distrito de manera inmediata nos otorgó el beneficio y solicitó a ISSSTE que en 24 horas le otorgara la licencia a Gustavo y se mantuviera en su resguardo domiciliario de manera indefinida. También le solicitó al instituto que iniciara su trámite administrativo de jubilación. Entonces, actualmente Gerardo se encuentra en su casa y obviamente protegiendo su integridad y su vida. ¿Cuáles fueron los argumentos de la institución de salud para negarse a dar estos beneficios a Gerardo? Principalmente la dirección y sus superiores de Gerardo argumentaban que evidentemente ante el aumento de contagios en el estado necesitaba mayor personal médico para atender esta contingencia, porque pues no se daban abasto para atender a tantos pacientes. Entonces hacían uso de médicos que evidentemente no estaban capacitados ni preparados para atender a estos pacientes, porque recordemos que Gerardo es doctor, es ginecólogo y es obstetra, entonces no es ni internista ni otra especialidad similar que tenga el conocimiento o la expertise para que puedan atender de manera adecuada a estos pacientes. Pero evidentemente ante el aumento de contagios, pues se requería de personal médico, pero aquí la situación es de severidad de que Gerardo es grupo vulnerable y pese a ello sus directores pues no hicieron caso al respecto. Al final ya nos comentaste la resolución del juez y la institución de salud acató enseguida la sentencia. Sí, de hecho en el término de 24 horas el IMSS, el director, informó a través de un oficio al juzgado de distrito que ya había emitido la licencia con goce de sueldo y todas las prestaciones laborales que tiene derecho a Gerardo. Es momento de hacer un segundo corte. Al regresar hablemos un poquito más acerca del derecho a la vida y a la salud, que bueno, en estos momentos en los que estamos pasando en todo el mundo, pues es importantísimo que se garantice. Claro que sí. Antes del corte, vamos a ver qué opinan estudiantes universitarios acerca de la protección a este derecho a la salud. Se les debería dar incentivos económicos al personal de salud, apoyo a los familiares con despensas, servicios médicos, en general toda clase de recursos donde se retribuya todo el tiempo y el riesgo que un doctor corre atendiendo a pacientes COVID. De igual manera, personal médico que esté en riesgo por condiciones físicas y de salud podría ser reubicado a otras áreas apoyando sin ponerse en riesgo. Condiciones que se tienen que tener con todo aquel personal que está atendiendo a todos estos pacientes con COVID es de agradecimiento. Todos tenemos que estar agradecidos con ellos porque ciertamente están haciendo un muy grande esfuerzo por ayudar a todas estas personas que están lidiando con este virus y más que nada tener en cuenta que tengan el equipo necesario para que ellos también estén a salvo mientras están ayudando a todas estas personas, porque sin ellos la verdad estaríamos en una situación muy complicada y la verdad más que nada es agradecerles. Debemos tener en cuenta que no se puede arriesgar la vida de una para salvaguardar la otra.
Desafortunadamente, esta pandemia nos agarró desprevenidos en todos los aspectos y el sistema de salud que tenemos en México, con todo y sus deficiencias, trató de hacer lo mejor posible. Sin embargo, las personas adultas mayores han sido uno de los grupos más afectados, debido a todas aquellas enfermedades base que adquirieron a través de los años. Considero que el personal médico debe de tener los mayores cuidados, la mayor protección, y más aún si alguno del personal pertenece a algún grupo vulnerable, e independientemente sea médico o no, partiendo de los derechos humanos, creo que todos somos personas, todos somos padres de familia, abuelos, hermanos, y debemos tener ese tacto de cuidar a nuestras personas que pertenecen a grupos vulnerables ante esta pandemia tan desagradable. Yo considero que en el sector salud, principalmente en el que es público, los doctores que son vulnerables o que son mayores de edad deberían de estar en otras zonas. ¿Por qué? Porque ellos están más propensos a contraer el virus que una persona joven o no vulnerable. Entonces yo creo que al igual su trabajo es importante, pero se debería ser considerado o enfocado en otra área que no tenga tanto peligro como en un virus que los puede atacar en un segundo. Tal vez para conocer qué consideraciones debiera contar el personal de salud, pienso que pudiéramos apelar a las atribuciones de la Secretaría de Salud y también a un órgano desconcentrado que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Que las personas que se dedican al servicio de salud puedan de manera organizada demandar que este órgano desconcentrado emita certificados y esté en constante evaluación para conocer que ellos tienen los espacios seguros para seguir trabajando y realizando su profesión. Ya estamos de regreso, estamos hablando acerca del derecho a la vida y a la salud. Y bueno, Blanca, ya escuchamos este asunto de este médico al que, bueno, se logró proteger y garantizar su derecho a la vida y a la salud. Pero por el momento en el que estamos pasando ahorita en todo el mundo, pues este derecho se convierte pues en algo importantísimo, ¿no? ¿Se han acercado más personas a la Defensoría Pública para que se les garantice este derecho? Sí, sí se han acercado otros médicos para recibir apoyo por parte de nosotros. Sin embargo, los médicos que se han acercado son muy jóvenes, alrededor más o menos de 35 a 40 años, pero no forman parte del grupo vulnerable. Entonces, en ese sentido, no se les ha brindado el servicio, más que obviamente una orientación para efectos de que si hay alguna cuestión laboral que tengan que resolver con el director del IMSS, lo hagan a través de la vía laboral. Pero evidentemente el asunto de Gerardo es distinto, porque aquí él era una persona mayor de 62 años, bueno, tiene 62 años, y se encontraba en un grupo vulnerable, a diferencia de las personas que también se han acercado con nosotros, que no forman parte de ese grupo. Y acerca de la resolución de este juzgado que protegió y garantizó el derecho a la vida y a la salud de Gerardo, ¿cuáles fueron los argumentos? ¿Cuál fue la estrategia también que el juzgado hizo para garantizar el derecho a la salud de este médico? Básicamente lo que argumentó en la sentencia fue que el acto que se estaba combatiendo, que en este caso era el riesgo de la integridad y la vida de Gerardo, obviamente eso se equiparaba a los actos que están establecidos en el artículo 15 de nuestra Constitución, que es propiamente el de la vida. Entonces, bajo ese argumento, y obviamente que hay estándares nacionales e internacionales que establecen que el Estado está obligado a garantizar el esquema de salud del más alto nivel, evidentemente parte de esas obligaciones del Estado es garantizar que la persona sea protegida de manera integral en la cuestión física o no poner en riesgo su vida ante esta contingencia, porque el hecho de que Gerardo todo el día tuviera que asistir a su centro de trabajo y convivir con pacientes sospechosos y confirmados de COVID,
pues evidentemente ponían en grave peligro su propia vida. La situación de salud por la que estamos pasando ahorita de por sí ya es complicada. ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaste como abogada, como asesora jurídica federal, para poder defender a este médico? Pues básicamente concientizar al juez de distrito y argumentar de manera adecuada de que evidentemente la vida, la integridad de Gustavo pues estaba en riesgo cada día que él estaba en el hospital, porque hay jueces que evidentemente pues me hubiesen otorgado otro tipo de suspensión, pero no de manera inmediata. Lo que yo buscaba con la estrategia legal es que la suspensión fuera de manera inmediata, es decir, en el término de 24 horas, lograr que Gustavo se resguardara en su domicilio. Si tal vez la estrategia hubiese sido distinta, no hubiese tenido ese objetivo. Para la gente que nos está viendo aquí en Justicia TV, es importante mencionar que los servicios de la Defensoría Pública son gratuitos. ¿Cómo se pueden acercar con ustedes? Hay varias vías para acercarse con nosotros. Está actualmente por la contingencia en la que vivimos. Estamos atendiendo vía telefónica a través del servicio de Defensatel. El teléfono para el servicio de Defensatel opera las 24 horas, los 365 días del año, y ahí de manera directa van a tener contacto con un asesor que en este caso los va a poder orientar, canalizar o en su caso otorgarle el servicio de representación. El teléfono es el 822 42 42 6. Está a disposición de toda la gente y les pedimos y los invitamos a que pues si tienen alguna duda o algún asunto que les esté causando algún conflicto, pues se acerquen con nosotros. Ahí está la invitación, ya sabe toda la gente que nos está viendo, se puede acercar al Instituto Federal de Defensoría Pública si ve vulnerados, como vimos en este caso, el derecho a la vida y a la salud, pero también muchos otros derechos que se ven vulnerados por parte de las autoridades. Ustedes pueden acercarse con los abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública. Blanca, ya nos vamos, te agradezco mucho que hayas atendido esta entrevista, te mando un abrazo hasta Aguascalientes. Gracias a ti, Manuel, hasta luego. Y antes de irnos, quiero dejarlos con nuestra cápsula de cultura, porque el acceso a la cultura también es un derecho. Agradecemos a nuestro equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a ti por sintonizarnos. Te esperamos la próxima. Quédate en la señal de Justicia TV. Les saludo desde el Parque de los Arcángeles, al sur de la Ciudad de México, por ser un lugar que podría ser parte de uno de los cuadros de uno de los artistas británicos más destacados del siglo XX, David Hockney. Vamos a conocerlo. Nacido en Inglaterra en 1937, es conocido por sus pinturas de piscinas, sus enormes retratos de amigos y sus collages fotográficos. Algunos opinan que la principal característica de su trabajo es el tratamiento que da al color y a la luz y su recurrente batalla con las convenciones de la perspectiva. Versátil, inventivo e interesado por la tecnología, ha experimentado con diversos medios como acrílicos en los 60, película Polaroid en los 70 y arte digital en los 90. También es brillante como artista gráfico, diseñador de escenografías para óperas y un respetado comentarista de arte y escritor. En varias ocasiones ha hablado de su admiración por Walt Disney y su gusto por la literatura de los hermanos Grimm. El trabajo artístico más grande que ha hecho, titulado Grandes árboles cerca de Werther o Pinturas sobre los motivos para la nueva era postfotográfica, es una pieza de 50 paneles con dimensiones monumentales. Su paso por México, combinado con su admiración por Paul Cézanne y los cubistas, dejaron huella en su obra. En 1985, pintó un paseo por el patio del Hotel Acatlán, un lugar que lo retaba a ver desde diferentes perspectivas. Decía que era imposible mirar ese lugar desde un solo punto de vista, así que lo pintó de tal manera que pudiéramos ver el todo en una superficie plana. David Hockney vive desde hace 2 años en Normandía, en Francia, y piensa que probablemente tendrá la vacuna de COVID. Ha dicho a los medios que está emocionado con sus nuevos proyectos. Para muchos, dice el artista de 83 años, han sido tiempos muy difíciles, pero para un artista visual como él es fácil permanecer encerrado y prosperar.
Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de David Hockney, uno de los más grandes artistas pop. Hasta la próxima.